Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Había también sobre él un título escrito que decía: es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí, recuérdame cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, esta es tu palabra. Señor, tú me has puesto este mensaje en mi corazón y ahora soy tu mensajero. Sé que soy un hombre frágil y débil, pero te ruego que tu Espíritu Santo pueda transmitir esta verdad a cada uno de los corazones que hoy escuchan. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas obrar a través de este vaso imperfecto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una historia interesante. Este es el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo está colgado en la cruz. Y a la par de ellos han llevado a dos ladrones. La tradición nos había enseñado que uno era bueno y el otro era malo. En realidad los dos eran malos. La cruz era un instrumento de condenación, era un instrumento de muerte que estableció los romanos. Y aún los indios también, y en la parte oriental. No era una muerte por los judíos, sino era un instrumento de parte de los romanos. Y ellos habían puesto a Jesús en esa cruz. Y era una cosa terrible, porque llegó el momento donde Jesús tuvo que salir de ese calabozo. Venía herido, lastimado. Habían puesto el látigo, un látigo que era un látigo de cuero con unas puntas de metal, y cuando eso llegaba a la espalda traía parte de su carne. Habían azotado a Jesús, habían lastimado su cabeza y habían perforado su cabeza con grandes espinas. Él no había cometido ningún pecado. Sin embargo, ahí está ese cuadro espantoso de la cruz. Nadie puede ver esta escena sin conmoverse. Es algo aterrador. Era algo terrible. Aquellos momentos y aquellas personas que morían en la cruz, a veces pasaban 4 o 5 días ahí exhibidos. La gente se burlaba de ellos. Y algunas veces las aves venían y rompían su cuerpo, terminaban esa muerte. Era algo horrendo, era una muerte terrible. No ha habido muerte más terrible que la muerte que sufrió nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Cada paso que iba a ese cerro llamado el Monte de la Calavera, que en el hebreo se llama el Gólgota, Jesús iba en ese paso. Y cada paso que iba, él iba pensando en una sola cosa: en el amor que tiene hacia nosotros. Él decía: te amo. Caminaba y quería expresar cada momento, cada sufrimiento era una expresión del amor de Cristo. Y cuando llega ahí a ese momento, los ángeles del cielo, que con un solo chasquido de dedos podían venir e intervenir y evitar eso. Muchos de los ángeles se preguntaban: ¿por qué Dios permite esto que está sucediendo? Que hombres pecadores están viniendo y están trayendo ese sufrimiento. Él podía evitarlo, pero Él permaneció en la cruz. Él
sintió ese peso de los clavos en sus manos, la estaca en sus pies, el corte en su costado, porque Él estaba tratando de decirnos a cada uno de nosotros: yo estoy aquí por ti, por tu pecado. Tú deberías de estar aquí, pero yo voy a tomar tu lugar. Yo estoy aquí para mostrarte el amor que tengo. No tienes que ir al infierno, tienes que ir al cielo, a un lugar que yo he preparado para ti. Esa es la expresión más sublime del amor de Dios. Pero ahí está colgado el Señor, y esa cruz terrible, y ahí en ese sufrimiento Jesús, en su cuerpo débil, está en ese momento diciendo: Padre, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está viendo ahí, hay un grupo que está a un lado, que se ha unido al diablo, está junto con todas esas huestes de maldad, injuriando, burlándose de Jesús. Y ahí al otro lado están los ángeles conmovidos, viendo cómo el ser humano está diciéndole a Jesús todas esas cosas. No entienden. Y a la par de Jesús han llevado a dos malhechores. Ellos no están ahí porque eran hombres buenos, habían sido criminales, ladrones. Están ahí colgados a la par de Jesús. Y en medio de ese sufrimiento también ellos empiezan a burlarse de Jesús. Empiezan a decirle: bájate, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Están injuriando a Jesús en un momento terrible. Pero ahí en ese momento hay un hombre que en el último momento viene y el Espíritu de Dios lo toca a ese hombre. Y empieza y reprende al otro ladrón. Y le dice: nosotros a la verdad estamos aquí porque hemos cometido tantas injusticias. Hemos dejado familias dañadas. Estamos aquí por nuestro pecado, pero él no ha cometido nada. Ese ladrón seguramente creció en una familia que conocía de Dios. Creció en una familia cuando era un jovencito, conoció de los 10 mandamientos. Y ese muchacho fue creciendo. Y en algún punto de su vida se rebeló. En algún punto de su vida él empezó a protestar, a reclamar, a desobedecer a sus padres. En algún punto de su vida ese hombre se apartó y empezó por el mal camino y terminó donde todos terminan, separados de Dios, en el punto de la muerte. Ahí estaba colgado, muerto a la par de Jesús. Ahí terminan todos aquellos que se han apartado del Señor. Pero en ese momento la Biblia describe un momento maravilloso. Es en el último instante, en el último momento, ese hombre se arrepiente. Él no pidió mucho. Él le dijo a Jesús, cuando le escuchaba decir: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y él en su gran corazón dice: Señor, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él vio algo en un momento sublime a la par de Cristo. Vio algo, que ahí estaba el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Salvador del mundo, entregando su vida por ese mismo ladrón. Él entregó su corazón. Y aquel hombre le dice: Señor, acuérdate de mí, soy un pecador, perdóname. De una manera súbita, ese hombre en el último momento de la historia de su vida, ahí se arrepintió el Señor. Y Jesús le respondió a este hombre:
Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puede imaginarse el día en que Jesús llegó allá a esas cortes celestiales? No llevaba a Abraham, no llevaba a Moisés, no llevaba a Daniel ni a Elías. Tenía de la mano a un hombre, a un ladrón que merecía el infierno. Y los ángeles están celebrando la llegada del Cordero Santo. Cristo está llevando a un ladrón, a un hombre que merecía el infierno. Ese es el amor de Dios. Esa es la salvación que Dios da. El momento sublime cuando puede llevar a un pecador. Hermano mío, si Jesús escuchó esa oración de ese hombre, Él puede escuchar tu oración. La oración que tú le digas: Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: acuérdate de mí? Soy un pecador, he pecado contra ti. ¿Por qué tiene que esperar hasta el final? ¿Por qué tiene que esperar hasta llegar a un momento en que va a morir para clamar a Dios? ¿Por qué? La salvación fue instantánea. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos obras maravillosas. La mujer del flujo de sangre en un instante cambió. La mujer samaritana en un momento importante, en un momento cambió. Ya tenía una vida inmoral, tenía una vida terrible, pero en un encuentro con Cristo su vida cambió. Y después fue un instrumento de bendición a muchas personas. El apóstol Pablo, ¿qué podemos decir del apóstol Pablo? Camino a Damasco, un hombre religioso que conocía la ley de pasta a pasta, pero nunca había tenido un encuentro con Cristo. Y el día que tuvo ese encuentro, en un instante los ojos cayeron como escamas y empezó a ver la gloria del Señor. Un cambio maravilloso, una vida transformada. Aquellos hombres que estuvieron en el aposento alto y el apóstol Pedro predica, 3,000 personas se convierten en un momento. Que del carcelero de Filipo, en un segundo cambia la historia. Hay personas que en un momento cambian. Hay otros que siguen resistiendo y llegan hasta el final de su vida, en una cama de hospital, en un momento en la cárcel, en un accidente, en una situación terrible. Y ahí hasta el final tienen que clamar al cielo. El deseo de Dios es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que entregar el corazón a Dios. El mañana no lo sabemos. No sabemos mañana. Hoy es el día en que tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Este ladrón merecía la muerte, pero este hombre se arrepintió en el último momento, en el último instante. Queridos hermanos, esa es la historia de mi vida. En una vida perdida, yo tuve que ir hasta el mismo borde de la muerte para clamar al cielo. Y desde el mismo instante de esa muerte, la mano poderosa de Dios me alcanzó y cambió mi vida para siempre. Soy un testimonio del poder y del amor de Dios. Dios cambió mi corazón, cambió mi familia, cambió mi relación con mis hijos. Estaba muerto, estaba ciego, mas ahora veo. Hoy puedo darle gloria y honor al Señor. Ahora yo vivo para el Señor. Este ladrón es la historia de mi vida. Ahí en ese momento merecíamos el infierno. Queridos hermanos, el infierno es un lugar de tormento. Es un lugar que no fue preparado para el ser humano. Fue preparado para el diablo y sus demonios. No fue preparado para nosotros. Pero cada vez que nosotros actuamos en contra de la santidad de Dios, cada vez que hacemos algo en contra de Dios, nos alineamos con las tinieblas y vamos y somos parte de esa multitud que está queriendo agradar a Dios con las obras.
queriendo agradar a Dios con algo que quiere hacer. No tenemos que trabajar por la salvación. Dios ha dado esa obra, fue completa esa obra en la cruz del Calvario. Ahí dijo, consumado es. No hay nada más que agregar, es por gracia. El libro de los Efesios dice, es por gracia para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Cristo. Ese hombre en la cruz ni siquiera fue bautizado, ni siquiera fue a una iglesia, nunca tuvo una Biblia en su mano. Solamente por gracia Dios lo alcanzó en el último momento. No hay otra historia en la Biblia como esa. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el final? ¿Por qué tan duro el corazón? ¿Por qué nos resistimos tanto a las cosas de Dios? ¿Por qué cualquier cosa nos hace caer cuando la gracia de Dios ha sido tan sublime y tan grande? La salvación es del Señor. Tenemos que caminar en esa luz. No espere llegar hasta el final de sus días. No espere llegar a estar en una cama de hospital a punto de morir para hacer esa oración que diga, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí cuando tengas en tu reino. ¿Por qué esperar hasta el final? Cuando hoy el Señor tiene su mano extendida para cada uno de nosotros, diciéndote, deja tu pecado, deja esa vida que no tiene ningún sentido. Ese camino ancho te va a llevar a la destrucción, pero el camino de la vida es un camino de bendición. No hay otro camino más que el camino de Cristo. No hay otra verdad. ¿Cuántas sermones, cuántas cosas tienes que escuchar para venir un día al altar y decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo? ¿Cuántos sermones habrá escuchado este hombre? ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel y le fueron a predicar? ¿Cuántas veces su mamá le dijo, hijo, no hagas eso, no te unas con esas personas? Por favor, hijo, mira lo que estás en un camino de muerte, dejas esas amistades. ¿Cuántas veces se lo dijo a ese ladrón? Y él nunca entendió. Tuvo que llegar hasta el final para decir, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el final? ¿Por qué la persona tiene que estar en la cárcel para doblar sus rodillas y clamar al cielo? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que algo venga en nuestra vida? El deseo de Dios es que hoy tú entregues tu vida al Señor y digas, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo otra cosa más que a ti, Señor. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Esa es la oración que jamás Dios se va a ir de largo. Dios clama y Dios pide que tú digas, ten misericordia. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Cristo. Quizás algunos de ustedes han estado en las iglesias por mucho tiempo. Quizás muchos conocen las Sagradas Escrituras. Saben de pasta a pasta los versículos, pero nunca han tenido un encuentro con Cristo. Nunca han venido ante Él y han dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Nunca han tenido esta oportunidad. ¿Cuántas veces los han venido aconsejando? Vamos a la iglesia. ¿Cuántas veces les han dicho, busquemos al Señor? ¿Cuántas veces? Y el corazón se ha endurecido. Y el corazón sigue haciendo lo malo delante de Dios. Y éramos como esa multitud ahí, injuriando, burlándonos de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Esa multitud, alineado con todas las tinieblas, burlándose de Cristo, queriendo vivir su vida de placer. Pero hay algo por el otro lado. La verdad de Cristo, el remanente, aquello que dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Este ladrón
es el primer hombre que Cristo llevó al cielo. Lo lleva de la mano. Puede imaginarse ese corazón de este hombre. La gracia maravillosa de Dios está viniendo cada día. Cada vez que oímos un mensaje, Dios está poniendo su palabra sobre nuestros corazones. No nacimos para el pecado. No nacimos para ser exhibidos por el diablo. Nuestros hijos no fueron creados para que el diablo vaya y haga con ellos lo que quiera. No, necesitamos volvernos al Señor. Es Dios el único. Es Cristo el único al cual podemos darle gloria y honor. Fuera de Él, no tenemos nada. Esta es la más grande obra del amor de Dios. Él nos ha dado su palabra. Cuando a veces pienso en ese ladrón, ese hombre no tenía ni siquiera una iglesia donde ir. Nunca tuvo una Biblia en su mano. Siempre la rechazó. Siempre rechazó la invitación a la iglesia. Pienso en ese hombre que en el último instante, colgado de ese madero, con todas esas heridas en su corazón y en su cuerpo, y viendo a Jesús ahí, herido, lastimado, molido, dice el libro de Isaías que no había parecer en él. Era algo terrible. Su rostro inflamado, su cuerpo molido por nuestros pecados. No había ningún parecer en él. No es lo que pintan en los cuadros. Era algo aterrador. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se permaneció en la cruz? ¿Por qué se sostuvo ahí? Por una sola razón. Porque esta mañana Él te dice: yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Él insiste con esa palabra: yo te amo. Por eso estoy ahí. Porque Él quiere que tú vengas a su presencia y puedas disfrutar de esa bendición. Cada vez que hemos sido derrotados ha sido cuando hemos abandonado la obra del Calvario. No hay salvación sin esa cruz. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14: lejos de mí este gloriarme, sino en la bendita cruz de Cristo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este hombre religioso terminó en Filipenses diciendo en el capítulo 3: soy un fariseo, he sido educado a los pies del mejor maestro de ese tiempo, de Gamaliel, hebreo de hebreos, por la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. He sido un hombre honorable, irreprensible, pero cuanto todo eso lo tengo por basura, a fin de conocerle en el poder de su muerte y de su resurrección. Él es el Señor. Para Él vivo. He peleado la buena batalla de la fe. El Señor estará conmigo. Este hombre fue un testimonio. Él dijo: lejos de mí este gloriarme, sino en la bendita cruz de Cristo. En ese sacrificio, en esa cruz, pude entender mi maldad y mis pecados. En esa cruz pude entender que solamente esa sangre que brotó en el Calvario, cada gota de esa sangre fue derramada para limpiar mis pecados. Cada gota, cada sufrimiento, cada clamor fue dada para limpiar mis pecados y para venir y hacerme ahora un hijo de Dios y para poder conocer la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Por qué tenemos que tomar el lugar de aquella multitud? Cada vez que tú rechazas a Cristo, eres parte de esa multitud. Cada vez que tú cometes un pecado, eres parte de esa multitud con el diablo, burlándose de ese sacrificio.
Hay personas malvadas que cuelgan una cruz en su pecho. No saben lo que significa. Esta mañana el Señor dice, esa muerte en la cruz, ahí está la salvación para tu vida. Hay una obra terrible en esa muerte, pero en el otro lado de la cruz está el amor de Cristo por tu vida. No hay nada debajo del cielo. No hay nada que pueda salvarte. No es tu dinero, no es tus habilidades, no es tus obras, no pueden salvarte. Solamente lo que sucedió en esa cruz. El amor infinito de Dios está ahí. No hay religión que pueda salvarte. Solamente es la fe en Cristo. El decirle al Señor, aquí estoy, Señor, acuérdate de mí. No pidió mucho ese hombre. Solo vio la eternidad. Él sabía dónde iba. Él vio la oscuridad. Él vio las tinieblas. Y en el momento más terrible de su vida, quizás en ese momento cuando vio que su vida estaba al punto de ir al despeñadero, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Y en ese momento, que en una mirada tierna, en una mirada maravillosa, llena e impregnada del amor, vio Jesús a ese ladrón y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Ese es el mensaje más sublime del amor de Dios. Quizás ustedes, muchos de ustedes, han conocido la historia de la cruz. No hay salvación sin la cruz. No hay salvación sin el Calvario. No hay salvación ni perdón si no es por la sangre de Cristo. Esta mañana, la mano del Señor se ha extendido a ti. Él quiere mostrar su gracia en tu vida. Yo voy a hacerle un llamado a usted. Quizás eres una persona que nació en el Evangelio. Quizás eres una persona que conoce del Señor. A lo mejor has predicado. Pero ahora tu camino con el Señor no está bien con Dios. Cada vez que el Señor llamó a alguien, lo llamó públicamente. Él dijo, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de Dios. Su muerte en la cruz no fue escondida, fue pública. Así es que el Señor llamó a cada uno y lo llamó públicamente. Así que yo voy a hacerte un llamado hoy. Ese llamado tiene que ver para que podamos venir y entregarle nuestra vida al Señor. Y decirle, Señor, tú sabes cómo está mi vida. Tú sabes, Señor, cómo está mi vida. Si esta vida sigue así, voy a llegar a ese final. Y no quiero llegar hasta el último momento para clamar. Quiero hacerlo hoy. Quiero hacerlo hoy, Señor. Tú me trajiste esta mañana a este lugar. Tú permitiste que pudiera escuchar este mensaje. Yo voy a entregarte mi vida hoy. Quizás hice una oración antes. Quizás cuando estaba pequeño recibí a Jesús. Pero mi vida no está bien ahora. Yo necesito entregarte mi vida una vez más, Señor. Quiero que tú hagas la obra en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo obre en mí. Así que no hay nada más importante que tú puedas venir hoy delante del Señor. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos venir delante del Señor. No te justifiques. Porque tu justicia y mi justicia, el libro de Isaías dice que es como un trapo de inmundicia. Dios resiste al soberbio, pero da su gracia al humilde. Esa es la gracia del Señor que hoy está siendo ofrecida.
Yo no sé si vas a escuchar otro mensaje como este. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes venir al Señor y decirle: Señor, cambia mi vida, hazla de nuevo. Oremos al Señor, y mientras estoy orando, tú puedes venir hoy y acercarte conmigo, y vamos a orar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Haz conmigo lo que tú has planeado, lo que tu propósito se cumpla en mi vida. Amante Señor y Padre que estás en los cielos. Señor amado, esa escena de la cruz no puede pasar de largo delante de nosotros. No podemos, Señor, tomar parte del lado de las tinieblas. No podemos venir, Señor, y alejarnos de esa gracia. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. La única manera de reconciliarnos contigo es por medio de esa sangre carmesí que brotó en el Calvario. Amante Señor, tú conoces cada corazón que hoy se acerca a este altar. Señor, no venimos aquí por nuestras obras. No venimos aquí por nuestra propia justicia. Estamos aquí porque tenemos tremenda necesidad de ti. Ayúdanos. Señor, no queremos llegar al final de la carrera. No queremos llegar hasta el último momento como este ladrón. Y llegar hasta el final y decir: acuérdate de mí. Recuérdame, Señor, cuando vengas en tu reino. Señor, danos hoy tu gracia. Esa gracia inmerecida. Porque no merecemos, Señor, más que la condenación. Pero por gracia somos salvos. Ayúdanos, levanta nuestro corazón, fortalécenos, Señor. Padre, cambia, transfórmalo. Solo tú puedes hacerlo. Nuestro corazón es engañoso y perverso sobre todas las cosas, pero solo tú puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, yo quiero bendecir cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que podamos, Señor, meditar sobre esta palabra. Que podamos atesorarla. Que podamos, Señor, darnos cuenta de tu infinito y grandioso amor, Padre. No podemos seguir viviendo de la manera que lo estamos haciendo. No podemos engañarnos a nosotros mismos ya más. Señor, enséñanos a caminar en tu luz. Queremos, Señor, agradarte. Queremos servirte y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos, corrígenos, instrúyenos en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, esta es la obra de tu Espíritu hoy en cada uno de mis hermanos. Señor, tú sabes que nosotros no podemos, Señor, hacer esto. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, pueda ser esa bendición en cada una de nuestras vidas y que podamos dar testimonio de la verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga a lo largo de esta semana. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.